Esta mañana nos hemos despertado con un nuevo tráiler para lo que será la tercera temporada de Mushoku Tensei, un tráiler que se ha centrado en el camino de Eris que habíamos perdido de vista desde el final de la temporada 1 en su adaptación al anime, y por supuesto que le íbamos a tener de regreso. Y para hablar de ello, primero voy a hablar de lo que estrictamente vemos en el tráiler. Para hacer comparación con la novela ligera, diremos que este tráiler arranca en el volumen 9 en el capítulo extra Los ladridos de la perra iracunda, pero temporalmente la historia arranca justo después de que Eris deja a Rudeus. Kiss Lane la guía hacia el norte del continente, hacia el santuario de la espada. Allí se reúnen estudiantes de todo el mundo donde el mismísimo dios de la espada los entrena, y allí tenemos la primera cara que no se ha conocido antes en la adaptación, el dios de la espada Galfarion. Y vemos como Eris le expresa su deseo de entrenar para vencer al dios dragón Orsted, determinación que tomó luego de su encuentro en la mandíbula inferior del Wind Rojo, donde Rudeus casi termina muerto y Eris y Ruijerd heridos gravemente. Galfarion, escéptico sobre sus posibilidades, la retará a lograrlo y para ello deberá volverse increíblemente fuerte. Podemos observar su entrenamiento y su motivación a través de estas escenas que nos muestran las duras condiciones en las que se entrena en el norte del continente, donde durante todo el año está cubierto de nieve. Y también conoceremos a otro personaje que será importante en la historia, Nina Farion, hija del dios de la espada Galfarion, quien será una gran rival y compañera, muy entre comillas, que tendrá a Eris en su camino para volverse más fuerte. Para situarnos temporalmente en esta escena en particular, esta pequeña confrontación de Nina y Eris ocurre cuando Rudeus está en la Universidad Mágica. Unos fotogramas más tarde podrán reconocer de un tráiler anterior al emperador del norte Auber, la espada de pavo real y una de las 3 espadas del dios del norte. Al verlo aquí entiendo que no es un spoiler decir que será una de las personas que va a ayudar en el entrenamiento de Eris. Para finalizar el tráiler, tenemos estas escenas en donde Eris nos hace saber que Rudeus es asombroso y que no puede compararse con él en estos momentos, y recordarlo le sirve de motivación para continuar. Ahora, yo sé bien que muchas de las personas que solo han visto el anime y quienes no están avanzados en la lectura de su novela le tienen un poco o tal vez mucho resentimiento a Eris por cómo abandonó a Rudeus, pero ahora es cuando vamos a ver estos capítulos extra de la novela en donde vemos su punto de vista y el motivo que la llevó realmente a alejarse de él. Digamos que comienza el arco de redención de Eris. Si han visto videos y shorts anteriores míos, les he ido anticipando que esta temporada está avanzando hacia lo que para mí es el punto de inflexión más importante en la historia y el arco quizás más increíble hasta ahora en la adaptación. Y por los trailers que hemos visto de todo lo que se va a adaptar, tengan por seguro que va a ser la mejor temporada de Mushoku Tensei hasta este momento, y eso es mucho decir. La verdad que yo soy muy fan de su novela ligera y estoy esperando por segundo ver todo animado y poder hablar de muchas de las cosas que se vienen para no estar spoileando a quienes solo quieren verlo animado. A modo de un pequeño easter egg, les voy a decir algo de este tráiler. Si bien les va a parecer que es la primera vez que vemos a Nina Farion en su animación, les puedo decir que no es tan así. Si nos vamos a la segunda temporada de Mushoku Tensei en su capítulo 8, en donde han acudido a guerreros de la tribu Doldia para batirse a duelo por un compromiso con Línea y Purcena, capítulo en el cual luego terminamos conociendo al rey demonio inmortal Badigadi, podemos ver a Nina en esta escena observando a Rudeus. Si te ha llamado la atención no verla luego, es porque ella ha seguido observando desde lejos lo que ocurría durante este capítulo. Es un guiño al capítulo extra del 9º volumen de la novela en donde también ocurre todo esto. ¿Por qué Nina estaba ahí? Es un spoiler luego de haberlo visto en este tráiler, pero si quieren un videito hablando sobre esto me lo pueden escribir en la caja de los comentarios o viendo spoilers para quienes ya lo saben. Como dije antes, me emociona siempre que sale un nuevo tráiler y quería compartirlo con ustedes, pero ¿a ustedes qué les pareció? Repito, les agradecería que no spoileen en los comentarios para los que no saben qué va a suceder, así como yo no lo hice en este video. Y si el video les gustó, no se olviden dejar su like y suscribirse al canal. Soy Legu y este ha sido otro video para Legu Super Anime y espero que les haya gustado.